Hola amiga, Hola, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Bueno, por aquí ya estamos ¿Cómo en te ha ido? vivo. Perfecto. Ya entonces Eh, tenemos buen sonido. sí, ya tenemos buen sonido. Por aquí me notifican que nos estamos viendo bien, nos están escuchando bien. Eh, Perfecto. ya hay personas que se están conectando. De todas maneras, queríamos como empezar, pues siquiera unos 5 minuticos antes, como para ir haciendo obviamente las pruebas. Ya entonces tenemos buen sonido. Ah, bueno, ya llegó, porque porque es que la retransmisión se demora un poquito. Entonces me estaban Perfecto. avisando ya que apenas estaba llegando, o sea que tenemos que tener presente y para los que se vayan conectando, porque la señal se retransmite pues como lenta y llega ya después, un minutico después, pero bueno, igual a nosotros eso no nos afecta, nosotros seguimos acá en nuestra conversación. Listo, perfecto. Claro que sí. Entonces, bueno, aquí ya hay personas conectadas. Yo tengo aquí el chat en vivo para las personas que vayan a ir interactuando como con nosotras y haciendo las preguntas. Mm, lo interesante es como que hay una persona que va a estar revisando esas preguntas, que nos va a apoyar como en este proceso y podemos al final tener como un espacio para responder como esas inquietudes que tengan las personas. Perfecto. Y si de pronto, de todas maneras, yo también voy a estar como mirando, cuando tenga como chancecito ir mirando, si hay alguna pregunta, digamos, en el transcurso del conversatorio, que no nos desvíe demasiado y que podamos responder en ese momento sin que nos cambie demasiado, pues como el norte. Entonces yo te levanto la mano como para que lo hagamos. Perfecto. Entonces, en el momento que vamos a hablar, yo también levanto la mano si tenemos alguna intervención o alguna pregunta. Listo, entonces igual todavía falta un poquito, esperamos que otras personas se vayan conectando y, y por ahora pues todo marcha bien pues como en esa señal porque finalmente ha estado como muy difícil el internet, muy saturado pues como las redes pues porque hay muchos conversatorios también en este momento y mucha información que está circulando, entonces la señal ha estado un poquito compleja pero por ahora está súper bien, Perfecto. esperemos que todo siga así. Sí, esperemos que vaya a salir súper bien. Qué bueno que la señal va bien, el sonido, todo, y que de alguna manera todas las personas se han ido empezando a conectar. Obviamente sabemos que todos estamos, es como el único momento en que sabemos que todos estamos en la casa. Así es, así es. Sí, es una situación muy especial porque todos estamos escuchando como de estos conversatorios que se han venido dando en este periodo de cuarentena y entonces todos estamos en la casa, entonces de una u otra manera todos hemos tenido que buscar como un espacio para estar como un poquito tranquilos, fuera un poco de la dinámica familiar, para poder conectarnos como a trabajar. Ujú, así es. Hay que ir aprovechando esas herramientas para poder tener ese tipo de espacios. Para los que tienen niños, para las que tenemos niños como nosotros, pues Sí. finalmente el tema se complica un poquito más, pero también se hacen lo mejor. Ay, sí. Hay que manejar todas esas variables. Los niños, el trabajo, la casa. Sí, pero están bien entretenidos mientras nosotros arrancamos aquí con el tema. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, amiga, voy a esperar siquiera un minutico más. Ya se han ido conectando muchas más personas, ahora 5:30, pero la idea es pues como que empecemos a tiempo. Igual este video quedará pues como en YouTube para las personas que pronto por alguna circunstancia, por lo mismo que estamos hablando del tema de casa, del hogar, de ciertas cosas que se puedan cruzar con el trabajo, lo quieran ver después. Entonces igual queda en YouTube, en la página de Brain, y ahí lo pueden ver como más tardecito. Claro que sí, qué bueno que de alguna manera va a estar pues como grabado para que se pueda ver quienes en este momento tengan dificultades para la conexión.
Bueno, yo creo que dando pues como inicio con los tiempos que habíamos quedado, igual obviamente las personas que se vayan conectando, lo que decimos, si se perdieron como la primera parte, pues lo pueden volver a ver, pero la idea es que seamos pues como abusados con el tiempo para que tampoco sea muy tarde y finalicemos pues como demasiado tarde como nuestro conversatorio. Entonces, para que podamos empezar, le damos una bienvenida muy especial a todas las personas que están hoy con nosotros en este conversatorio. Decidimos precisamente hacerlo de una manera, pues, muy informal, muy tranquila, de transmisión, pues, como de experiencia, de conocimiento de lo que nosotros hemos venido trabajando, tanto como profesionales como amigas. Entonces, lo primero es como agradecer a todas esas personas que están hoy acá porque sabemos que hay muchísimas otras momentos y personas que están haciendo todo este tipo de transmisiones y compartiendo conocimientos y nos parece que parte del tema de aprovechar todas esas oportunidades que nos ofrece el momento de la cuarentena es aprovechar toda esta información de acuerdo a lo que a nosotros nos haga clic y nos interese, ¿cierto? Porque pues hay muchas ofertas y cada uno elegirá dónde quiere estar. Entonces, obviamente, desde el tema que nosotros escogimos, y es el tema de cómo atender la salud mental de los empresarios y colaboradores en tiempos de crisis, decidimos abordar este tema porque, pues, como psicólogas las dos, como psicólogas clínicas, y tú como psicóloga enfocada pues al área de la psicología del trabajo, hemos visto pues cómo el tema de la salud mental se ha venido como afectando muchísimo y la consulta a nivel clínico del tema de la salud mental se ha ido incrementando. Entonces queríamos tocar ese tema de cómo ajustamos el tema clínico, que muchas veces ha estado como muy desvinculado del tema de empresa, y ver cómo creamos un puente desde los que trabajamos en el tema de salud, del tema de salud mental y de salud física, a las organizaciones. Entonces, es que podamos ir trabajando en un tema conjunto y llevar como toda esta información, toda esta experiencia y todos estos conocimientos al mundo de la empresa. Sobre todo porque en este momento pues hay un tema de crisis que no es nueva para la humanidad, pero que en este momento es una crisis biológica, pues una crisis de salud donde nos ha tocado pues cambiar una cantidad de hábitos para prevenir que nos enfermemos y lleguemos pues como a contagiarnos. Entonces, dentro de ese tema de pandemia, hemos tenido que hacer una cantidad de cambios y no solamente nosotros acá en Colombia, sino en el mundo. Entonces, por eso decíamos que era como un desafío de talla mundial, porque pues la gran diferencia de esta crisis que estamos viviendo es que toca a todos los continentes, y todos los lugares de lo que conocemos como el planeta, ¿cierto? Entonces, eso es como lo más novedoso que nos ha tocado a los que vivimos pues en estas épocas. No creo que nadie que esté vivo pues haya vivido algo similar. Entonces, es como afrontar ese tema de la crisis, cómo preservar la salud mental. Entonces, qué importante pues que estén aquí hoy y que podamos hacer este conversatorio. Y adicional, porque también como experiencia como empresaria, de cómo cuidar a mis colaboradores, tanto el tema de la salud mental como el bienestar y obviamente pensar también en el tema de la economía. Entonces, es ver cómo esos dos ejes entre la salud y la economía, en ocasiones a nivel psicológico, nos causa un poquito de conflicto interno. Bueno, o es la salud o es la economía. Entonces, vamos a ir discutiendo y vamos a ir contando, pues, cómo nos vamos acomodando, cómo nos vamos readaptando, cómo entender cómo funciona todo este proceso de la crisis, entendiéndolo desde lo psicológico y luego hacemos el puente al tema organizacional. Entonces, para los que no me conocen, pues yo soy Marta López, porque hay personas pues que de pronto aquí todavía no me conocen. Yo soy psicóloga clínica, soy especialista en el tema de salud mental y trabajo con un equipo interdisciplinario que en este momento estoy pues con mi compañera, en donde trabajamos todo el tema de consultoría organizacional y de hacer ese puente de lo que les digo, del tema de salud mental a las organizaciones. Entonces, amiga, bienvenida también tú y a todos los que estamos hoy aquí.
Bueno, entonces, muchas gracias a todos también por aceptar esa invitación. Yo soy Paola Arango. También de pronto para los que no me conocen, pues soy psicóloga, también especialista en todo el tema de salud mental y clínico. Y también me he especializado en todo lo que tiene que ver con la psicología organizacional y el desarrollo en el interior pues, de las empresas. Y ha sido una combinación que en realidad me ha favorecido muchísimo porque cada vez al interior de las empresas eh, hay esa pregunta permanente por ese comportamiento de los colaboradores, por cómo tener ese equilibrio entre la productividad, que obviamente es un componente muy importante dentro de una organización, pero también el bienestar de todas las personas que trabajan dentro de ella. Entonces, lo que nos llevó pues como a pensar en este tema básicamente fue eso, cómo en este momento de cambio, de crisis, donde hay un reto supremamente grande para todos y es cómo innovar, porque escuchamos la innovación, la reinvención que vamos a hacer en un contexto de un cambio permanente, donde todo el tiempo estamos recibiendo información, donde no tenemos tampoco un panorama como de un futuro cercano de cómo van a ser las cosas, sino que día a día va saliendo información de lo que está pasando en el mundo, de cómo otros países se están reactivando, de qué se puede hacer, de cómo nos tenemos que adaptar a decretos permanentes que va sacando el gobierno. Entonces quisimos sacar como este espacio para hacer una reflexión y de alguna manera comprender desde una mirada psicológica, pues qué es lo que está pasando y qué se puede hacer frente a todos esos fenómenos que todos tenemos en el día a día, ¿cierto? Porque de alguna manera la crisis, pues no pensábamos que iba a haber una crisis de esta forma, tampoco estábamos preparados para ella, pero la idea es ver la crisis como una posibilidad, como incentivar esas oportunidades que de alguna manera tenemos y cómo nos vamos adaptando a lo que en el día a día se está generando, ¿cierto? Ahorita Marta mencionaba cómo estamos de pronto bombardeados con una cantidad de información que nos dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos adaptamos? ¿Cómo nos acomodamos? Entonces, qué rico que de pronto en lo que vamos a hacer hoy, pues tengan un poquito más de herramientas o reciban elementos que nos permita irnos acomodando a todos estos cambios permanentes del entorno que nos está llevando como a fomentar esa creatividad. Sí, y es porque desde los principios psicológicos sabemos que cuando tenemos una información que nos ayuda a comprender el fenómeno de lo que está pasando, como humanos que somos, desde el tema biológico, desde cómo aprendemos, desde cómo funciona nuestro cerebro, nuestra capacidad de adaptación como especie, y verlo de un modo comprensivo y de una manera, digamos, transversal en la historia, nos ayuda precisamente a ser más resilientes y a tener esa parte cognitiva más clara para tomar las acciones correctas, obviamente de acuerdo al sector, a la empresa que nosotros tengamos, al número de empleados que tenemos. Entonces, ya uno ir a la particularidad es muy importante, pero lo que sí nos hace adaptarnos muchísimo mejor es entender precisamente desde el fenómeno como ser humano qué es lo que pasa en la adaptación a las crisis. Entonces, cuando nosotros hablamos de crisis, generalmente vemos frases que nos ayudan a despertar como esa creatividad y esa resiliencia y vemos como dice, por ejemplo, la crisis te ayuda a hacer más con menos, los mejores proyectos e ideas surgen de grandes dificultades, en las crisis donde se aflora lo mejor de cada uno. Entonces son como frases célebres que vamos compartiendo y todo tiene una razón de ser y es entender que finalmente en todas las épocas de la humanidad han existido grandes crisis por muchas situaciones. Entonces no es la primera vez que el ser humano se ha retado y obligado a tener que supervivir y encontrar las estrategias para sacar adelante pues como esta situación y de ahí el término que se ha vuelto muy de moda, el tema de la reinvención. Entonces, si tú encuentras frases de crisis desde Platón hasta esta época, pasando por todas las épocas de la historia, de todas las guerras, de todas las pandemias que hemos tenido, porque no es la primera, es entender que por eso lo hemos nombrado como el tema crisis, porque después cuando se estudia el fenómeno de haber pasado la crisis o de haber pasado un trauma o de tener una devastación como una guerra, como una pandemia,
los investigadores se han dado cuenta que las personas después de eso tienen un crecimiento exponencial. Entonces, no es que realmente pues, sea como un cliché decir que nos innovamos y que seamos disruptivos y que seamos creativos, sino que realmente desde la antropología y desde el estudio del ser humano como raza, y que hoy estamos todos en esto, es entender que después de que han pasado todos estos fenómenos, nos hemos dado cuenta que el ser humano tiene una capacidad indescriptible de recuperación y que el cerebro, y ahí vamos un poquito pues a lo biológico, y es que el cerebro tiene un nivel de plasticidad gigante y de reinvención por esa plasticidad que permite que en esos momentos de crisis saquemos lo mejor. Entonces, esas frases están fundamentadas pues como en ese concepto biológico. Entonces, finalmente, el tema de ahora plantear un cambio frente a la crisis, porque estamos viendo un tema de incertidumbre, un tema de un mundo VUCA, que lo hemos estudiado bastante desde los años 90, que es un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, pues tampoco es nada nuevo. O sea, no es que eso sea algo nuevo para nosotros, de hecho se venía estudiando más o menos desde la época de los 90, donde estábamos en la Guerra Fría y cae el sistema socialista, y es entender que el mundo realmente es complejo, que el mundo es muy ambiguo y que el mundo es incierto y que no lo podemos controlar. Entonces, como si en este momento se cayera como esa gran cortina que habíamos creado a nivel racional de planificar todo un 2020 bajo una secuencia de eventos que hoy están cancelados y que no sabemos cuándo va a pasar. Pero es que esa es la humanidad, o sea, ese es el ser humano y eso es lo real. Entonces, lo difícil ha sido ver la realidad tan de cerquita. Y de alguna manera. Sí. Sí, no, dale, tranquila. Sí, es como entender cómo ese mundo VUCA de lo que venimos hablando y decimos nos tenemos que adaptar, tenemos que reinventarnos, tenemos que ser creativos. Y yo creo que pues ese es un tema que se ha venido manejando pues y que hemos venido manejando nosotros en las organizaciones hace mucho tiempo, pero que hoy se volvió pues una realidad imperante que definitivamente es una obligación. Entonces yo creo que ese es más como también el cambio que tenemos que empezar a hacer, de que se vuelve como obligado, pero finalmente también es un tema de que se vuelve súper retador. Entonces a nivel psicológico es, vamos con este reto y como humanidad tenemos que hacerlo porque pues en muchas épocas de la vida hemos tenido esos retos y tenemos que salir adelante. Entonces, a eso es lo que se refiere como el entorno VUCA y lo que les cuento, pues que no es algo nuevo, sino que es un tema de hacerlo hoy y hacerlo juntos. Hay una cosa y es que dentro de todo eso, como Marta lo mencionaba ahorita, tenemos como dos posibilidades de asumir pues todos esos cambios, todas esas crisis. Marta mencionaba todo lo que pasa en ese mundo VUCA que en realidad viene, como decíamos, desde los 90. Y cuando hay una situación que de pronto es diferente a lo que teníamos planeado, ¿cierto? Un contexto muy distinto como a lo que teníamos, que no lo teníamos en mente, nosotros como seres humanos tenemos una capacidad pues como de adaptarnos a todo ese tipo de situaciones, ¿cierto? Y esa capacidad de alguna manera es como identificar que esa situación que se está viviendo está modificando de alguna forma nuestra vida, ¿cierto? Y la está modificando de una manera que no la teníamos pensada, ¿cierto? Que no estábamos preparados, que ha cambiado nuestra rutina. Entonces todos sabemos que de alguna manera esa situación nos ha cambiado nuestra rutina en el trabajo, nos ha cambiado nuestra rutina en la casa, nos ha cambiado nuestra rutina con hijos, los que tenemos hijos, con la pareja, con muchas actividades que inclusive o proyectos que teníamos como planeados en un corto, mediano y largo plazo. Entonces, una de las cosas que es importante empezar a identificar es cómo adaptarnos a todo esto que está pasando en este momento. Entonces, una de las cosas más importantes es como esa aceptación de la situación, ¿cierto? Entender que no lo podemos cambiar, que es parte de la realidad que estamos viviendo, que de alguna manera no podemos controlar los sucesos que se están generando, que no depende de nosotros tampoco, que depende de cómo el entorno se va moviendo en muchas situaciones. Y después de esa aceptación viene otra parte muy importante que es esa búsqueda de bienestar, ¿cierto? ¿Cómo volvemos a lograr ese equilibrio
generando acciones que nos posibiliten reacomodarnos a una realidad diferente, ¿cierto? Entonces, a nivel, por ejemplo, en las empresas, se han tenido que acelerar de pronto procesos que se tenían visualizados a un mediano o a un largo plazo, y todas las personas han tenido que decir, listo, nos acomodamos a trabajar desde la casa, nos acomodamos a habilitar de pronto procesos de una forma más digital, porque ahora viene el tema de la digitalización, de la tecnología, que ya muchas empresas venían muy avanzados en esa parte, otros de pronto no tanto. Entonces esto ha implicado también ese reto de irse digitalizando, de ir volviendo los procesos mucho más ágiles, porque eso también implica agilidad, reacciones rápidas. De pronto antes se generaba la posibilidad de pensar a largo plazo muchas cosas, ahora son decisiones rápidas basadas en datos, en hechos, en muchas situaciones que de alguna manera implican como que haya cierta certeza de lo que se toma, pero trabajando en un día a día para poder hacerla de una mejor manera, ¿cierto? Entonces esa búsqueda de bienestar de alguna manera permite que hayan como dos competencias o habilidades que son necesarias en este momento en todas las personas, y es esa flexibilidad y esa creatividad, esa flexibilidad para adaptarnos a las nuevas contingencias que se generan, a esas situaciones de pronto decir no podemos salir, o si vamos a salir tenemos que tener esas prevenciones, o vamos a empezar a trabajar desde la casa de pronto sin haber planeado trabajar desde la casa, ¿cierto? Sin tener de pronto muchas de las cosas que se necesitaban. Entonces también hay una invitación a esa flexibilidad, a esa creatividad, a ese acomodarnos, y Marta mencionaba ahorita esa gran capacidad que tiene el ser humano de ser resiliente y de poder sobrellevar muchas situaciones, ¿cierto? Entonces, son como dos elementos que nos ayudan muchísimo, que es esa aceptación de la realidad y esa búsqueda de bienestar en pro de un equilibrio y de un bienestar tanto a nivel de los colaboradores de empresa, de que cada persona también logre cómo adaptarse a los diferentes ambientes que tiene, ¿cierto? Tanto en su entorno laboral como personal. Hay empresas que ya de pronto han empezado a trabajar, hay personas que siempre han estado trabajando de pronto con algunas condiciones de seguridad, hay personas que tienen condiciones especiales en su casa que también de alguna manera les preocupan, que tienen padres mayores, que tienen de pronto familiares con situaciones que pueden ser, pues, de alguna manera un mayor riesgo a nivel físico, que de pronto en la casa las condiciones físicas para trabajar no son las mejores. Entonces, como tratar de ir en pro de todo ese bienestar, de alguna manera también es parte de lo que promueve como ese equilibrio y ese bienestar emocional en cada una de las personas que trabaja pues al interior de las empresas y de uno mismo como empresario, en tratar de mirar, bueno, ¿qué hacemos para poder soportar esta crisis? También porque los empresarios hoy se preguntan permanentemente eso, ¿qué movimientos tenemos que hacer para que de alguna manera podamos sobreponernos a esta situación? Uh-huh. Mira que tú hablabas ahorita, Pau, del tema de las acciones ágiles y precisamente de tener un pensamiento en donde nos permita hacer lo que teníamos planeado en una velocidad diferente. Y por eso lo que uno encuentra cuando habla con las personas en este momento es que tenemos una velocidad más rápida, hay demasiado trabajo, estamos trabajando hasta tarde, hay demasiada información, o sea, vamos todo como a la carrera. Es como la percepción que tenemos en este momento. Y ahí es como entender que precisamente en el tema de las crisis se aceleran siempre los procesos. Por eso es que se habla pues como de un crecimiento exponencial, porque si tenemos desarrolladas y aprendidas esas capacidades y esas habilidades para ser resiliente frente a estas situaciones, podemos como aprovechar el cuartico de hora para avanzar en ese tiempo de espacio de un año o de 2 años y hacerlo exponencialmente, porque el ritmo definitivamente aumenta. Y hay que entenderlo entonces desde la parte psicológica, y es que cuando nosotros hablamos de adaptación, estamos hablando de un mecanismo que tiene el ser humano para la supervivencia, o sea, es algo que es instintivo, o sea, que ese tema de adaptación nosotros no nos lo enseñan, simplemente que viene como en el paquete genético, y cuando siempre que hablamos de adaptación, tenemos que entender que es algo que el ser humano tiene instintivamente para salir adelante de las circunstancias adversas que tiene,
y pone como a toda su disposición todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, para tener una reacción. Entonces, lo primero que pasa, y lo podemos ir identificando como en todo este proceso, porque pues ya llevamos, que ahorita yo ya perdí la noción del tiempo, pero ahorita me dijeron que llevábamos como más de un mes en cuarentena. Pero digamos que las primeras reacciones que podemos ir tomando autoconocimiento y conciencia es que lo primero que se dispara es la reacción de estrés, y todo el sistema emocional y todo el sistema límbico de las emociones se disparan en cualquier persona, independiente el cargo que tenga, independiente la formación que tenga. Siempre lo primero que se pone a disposición es esa capacidad de reaccionar. Por eso es muy importante entender qué es una reacción y qué es una acción proactiva. Porque lo primero que hacemos, digamos, en las crisis es reaccionar biológicamente, y ahí es donde aparece el tema del estrés, que todos hemos escuchado, obviamente, pues ese tema a nivel organizacional y a nivel personal y en la consulta, y es que estoy estresado y es porque realmente, como hay una demanda que me dice, oiga, es que tiene que acelerar el paso, o sea, ya no es un cronograma que habíamos hecho todo el 2020, que teníamos unos eventos planeados pues para cada mes y que en diciembre íbamos a hacer tal cosa, no, es que ya cambió y eso hay que acelerarlo y hay que darle la vuelta. Entonces, ahí es donde nosotros nos conectamos con las emociones, y por eso nos sirven las emociones como para encender el motor y decir, bueno, aquí hay que hacer una cosa diferente y nos tenemos que mover. Entonces, eso es lo que denominamos el estrés, y es un dispositivo biológico. El tema es, y lo hemos conversado pues como con varios de las personas con las que hemos trabajado en empresas, y es que yo me puedo quedar en una sensación de parálisis, y ahí es donde hay que tener cuidado, porque yo puedo quedarme paralizado precisamente por toda esa liberación de sustancias que tengo y bloquearme absolutamente el pensamiento y no saber ni siquiera qué hacer, o optar por el otro camino, que siempre tenemos esa otra vía, y es pasar de ese estado emocional, de nublamiento emocional, a pasar a ser más racionales, que es como el segundo paso, y empezar a pensar estratégicamente. Entonces, cuando hablamos de pensamiento creativo, pensamiento flexible, pensamiento estratégico, estamos diciendo, bueno, ya estamos como en la segunda parte, donde ya quitamos como un poquito esa nube de emociones, de parálisis, de angustia, de ansiedad, y vamos al segundo paso, donde ya nos volvemos un poco más estratégicos, con las estrategias también, pues que ahorita obviamente vamos a ir tocando en la segunda parte, pues como el conversatorio. Entonces, es como tener esa diferenciación entre el pensamiento estratégico, que lo manejamos tanto a nivel organizacional, o el pensamiento creativo, de lo que son las reacciones que todos hemos pasado de una u otra manera por ese momento en esta crisis. Y también obviamente hay unas reacciones de desajuste, de trastornos de adaptación, de trastornos de ansiedad, pues que simplemente como por nombrarlos, ya individualmente o en otro momento de pronto profundizaremos, pero en ese orden de ideas, si yo no logro pasar como al otro lado de las emociones, entro ahí en el desajuste, y es donde empezamos a hablar de un trastorno de adaptación, un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, y bueno, y otras múltiples cosas, ¿cierto? Consumo de sustancias, bueno, una cantidad de temas de salud mental que ya a nivel organizacional tenemos que tener como prendidas un poquito las alarmas para ver quiénes en qué hago en ese proceso. Y entender que también el tema de ansiedad, que quería pues como explicarles un poquito, y es que cuando yo ya digo es que estoy ansioso, es porque yo también me quedo dándole vuelta al mismo asunto en un proceso de preocupación, de rumiación, pero la preocupación es muy distinto a la acción. Entonces, de ahí el trabajo que tenemos que hacer pues a nivel organizacional y con los líderes y con las personas, de que pasen de ese estado de preocupación a la acción, porque es que preocupándonos y pensando todo el tiempo lo mismo, pues obviamente no vamos a solucionar nada, pero es susceptible a nivel emocional de podernos quedar ahí. Bueno, y yo quisiera como hacerles unas preguntas en relación a lo que Marta dice, pues como de cómo afrontar desde los líderes todas esas situaciones, y es, por ejemplo, que cada uno de ustedes identifique
¿estoy liderando ese cambio o me estoy dejando arrastrar por el cambio, cierto? Porque son dos maneras muy distintas de ver la situación, o cómo me estoy haciendo cargo de esos cambios que se están generando o me estoy dejando arrastrar por él, ¿cierto? Otra pregunta que quisiera que cada uno tratara de tener claro es cómo estás afrontando estos cambios, ¿cierto? ¿Cuáles son como esas emociones que se están generando, esas estrategias de afrontamiento, también esas actitudes o esos espacios o esas actividades que de alguna manera nos permitan afrontarlo de una mejor forma? Entonces también como hacernos esa pregunta, ¿cómo lo estoy afrontando? Y cómo veo que lo está afrontando, por ejemplo, mi equipo o mis coequiperos, ¿cierto? Los que están al interior de las organizaciones, ¿cierto? ¿Cómo veo que los miembros de mi equipo están asumiendo todos estos cambios y cómo esos coequiperos míos lo están asumiendo? Porque eso de alguna manera también nos va dando respuestas de cómo de qué tan preparados estamos, primero para todo lo que está sucediendo y también ver todas las oportunidades que se están generando a raíz de eso, ¿cierto? Yo he tenido la posibilidad de hablar con algunas personas al interior de las empresas y dentro del trabajo que venimos haciendo, pues como con empresas apoyándonos en este momento, y hay personas que de alguna manera dicen, en realidad estamos viviendo, pues están viendo oportunidades al interior de los equipos, o hemos visto que podíamos trabajar de esta manera y antes no lo teníamos tan presente. Entonces, en algunas organizaciones, de alguna manera se han podido ir adaptando rápidamente a todo este tipo de situaciones, y es importante que cada uno de ustedes pues, se pregunten y nos preguntemos también todos cómo lo estamos haciendo, ¿cierto? También hay otra cosa importante, y es que teniendo en cuenta como toda esa realidad de la empresa, de todo lo económico que se está moviendo, de todos los cambios, hay una necesidad y un llamado a los líderes y empresarios pues como a brindar todas las herramientas, conocimientos, recursos que de alguna manera les permitan empoderar a sus colaboradores, ¿cierto? Porque es importante también que esas personas sientan que se les genera confianza, que se les genera motivación, que se está creyendo en ellos y que se están pudiendo empoderar como para que puedan desempeñarse en cada uno de los retos que el día a día les genera, ¿cierto? Otra cosa muy importante, de alguna forma, es como ir promoviendo una cultura adaptable a la crisis, ¿cierto? Todos sabemos que al interior de las empresas, pues, la cultura inclusive se va moldeando en el tiempo y a veces en el largo plazo, pero en este momento yo creo que el llamado es a generar una cultura que se adapte, que sea flexible, que posibilite que de alguna manera, pues, sean, como decía yo ahorita, mucho más rápidos los procesos, mucho más ágiles, digitales, y con entornos que faciliten, pues, como decisiones rápidas y eficaces en algún momento, ¿cierto? Otra cosa muy importante, y Marta lo mencionaba ahora, y es pasar de ese pensamiento táctico a un pensamiento analítico. ¿Y por qué la importancia del pensamiento analítico hoy? Porque es pasar, pues tener mucha claridad en esos datos, en esos hechos, en que hayan objetivos medibles, alcanzables, y en que de alguna manera, como las decisiones requieren que sean tan ágiles, pues eso garantiza que de alguna forma pues se puede atender mucho más fácil y mucho más rápido muchas de esas situaciones que se generan hoy, ¿cierto? Otra de las cosas que también es importante es, como al interior de los equipos, hacer como un diagnóstico hacia interior, posibilitar canales y espacios que generen comunicaciones, por ejemplo, informales, ¿cierto? Entonces, comunicaciones informales donde conversemos cómo nos hemos sentido, qué emociones hemos tenido, invitarlos también a hacer pausas activas permanentemente, porque también el comentario de muchas personas es: trabajamos más desde la casa, estamos más cansados, estamos más agotados, a veces se nos expanden mucho los horarios de trabajo, entonces como no tenemos que desplazarnos, como todos partimos del hecho de que estamos en la casa, es como una situación muy generalizada que yo he venido identificando, y es importante también conversar de eso, generar esos espacios como para expresar abiertamente eh, como, como esos sentimientos, como esas emociones, también para fortalecer como todo el tema de autogestión, de autoeficacia, generarle un reconocimiento a las personas también por la disposición, por la actitud que de alguna manera se ha tenido, porque pues no ha sido fácil, no ha sido fácil ni para las personas, ni para los empresarios, ni para nadie de alguna manera, por lo que hablábamos ahora que no lo teníamos como planificado y ha sido muy rápido, de alguna manera como se ha tenido que aceptar todo eso, ¿cierto? Cambiar también la rutina en los líderes, por ejemplo, generando cercanía, generando confianza, generando seguridad, generando credibilidad,
generando también una comunicación clara y precisa que de alguna manera facilite que las personas puedan sentir como que tengo todos los elementos, todos los recursos, cuento con mi líder, cuento con mi equipo para poder ser capaz de lograrlo y sacar adelante pues los diferentes proyectos que se tienen, ¿cierto? Otra cosa que es muy importante es de pronto hacerlos partícipes de esa transformación también, ¿cierto? Que de alguna manera ellos puedan aportar, puedan dar sus ideas, a partir de las experiencias que están teniendo también se pueden ir haciendo cambios permanentemente que faciliten todo ese tipo de situaciones. Entonces eso también ayuda muchísimo a generar esa cercanía y esa dinámica distinta al interior de las organizaciones, ¿cierto? Paola, y también sí. en el tema, por ejemplo, de las situaciones que se pueden presentar de suspensión de pronto de contratos, de mandar a las personas a vacaciones o como acciones que desde los empresarios, desde los zapatos del empresario se tienen que tomar definitivamente, es también tener mucha claridad pues como en la comunicación y mucha transparencia de cómo está la empresa, y qué decisiones se tienen que tomar para la viabilidad de la empresa, ¿cierto? Entonces, es verlo desde los dos puntos de vista, pues sí, cómo ayudamos también a que la gente tenga su trabajo, tenga su empleo y continúe, pero desde el otro lado de los que tenemos empresa, pues hay veces que hay que tomar también decisiones ágiles, de hecho, pues porque el entorno nos ha llevado pues a que hay, digamos, actividades económicas que se han cancelado, entonces, y que lo hemos discutido, y es que, por ejemplo, el tema de los eventos, los que tenemos empresa ligada a ese tema, se han tenido que cancelar eventos durante todo el año, y ahí sí, indefinidamente, porque no sabemos cuándo esto vuelva otra vez como a una normalidad, entre comillas, porque finalmente esto ya cambió y el mundo cambiará totalmente en muchos aspectos. Entonces es también ser muy transparente con nuestros colaboradores, y yo pienso que esa transparencia genera pues mucha empatía y ponerse en los zapatos del otro y entender que definitivamente hay ciertas decisiones que hay que tomar, independiente de que no nos beneficien pues siempre a todos. Sí, así es. Y ahorita las empresas han tenido que tomar mucho ese tipo de decisiones porque de alguna forma, como tú lo decías ahora, hay empresas que de alguna manera han podido continuar como con mucho de su trabajo desde la casa, desde un trabajo remoto. Habían empresas que también estaban preparadas para un teletrabajo, pero en muchas otras, pues no, literalmente no han podido operar o no han podido hacer mucho de lo que se genera, ¿cierto? Entonces eso ha llevado a eso, y por eso es que es tan importante ese equilibrio que hablábamos ahorita entre esa productividad, ese bienestar, ese gana-gana de las dos partes, ¿cierto? Cómo cuido a mi empleado, pero también cómo miro cómo la empresa sobrevive o cómo se generan otro tipo de opciones de negocio y de posibilidades de negocio que faciliten que las personas puedan seguir como al interior de las empresas. Inclusive en muchas han tenido las personas que asumir otros roles distintos también, porque de pronto no pueden asumir el rol que han tenido y han tenido que adaptarse a asumir un rol diferente, ¿cierto? Por eso hablábamos de esa capacidad de adaptación, porque son decisiones muy rápidas que no llevan como a la persona a decir, bueno, venga, yo le hago un entrenamiento muy especializado para ese puesto de trabajo, sino necesito que si vas a seguir al interior de la empresa, adoptes este nuevo rol y obviamente darle los elementos, pero se genera de una forma mucho más rápida a la que se tenía antes, ¿cierto? Claro, por eso es tan importante esa cercanía, esa comunicación, esa empatía, esa comprensión de la realidad de cada una de esas personas. Lo que tú dices ahí tocas un punto muy importante, y es que cuando nosotros hacemos un proceso de selección, entonces se hace un proceso de selección, de entrenamiento para el cargo, y todo se toma su tiempo, pero precisamente, y ya lo vamos entendiendo desde lo que empezamos a conversar, y es que en un proceso de adaptación y en un tema de estrés para poder dar salida, todo tiene que ser absolutamente rápido, sin tampoco atropellar las personas, por eso la comunicación debe ser muy fluida. Y ha pasado mucho lo que tú dices, que las personas han tenido que adaptar, y en el tema de moda pues de reinventarse, y es que se tienen que adaptar finalmente a otros cargos incluso. Entonces el que era auxiliar administrativo ahora está en el área comercial, o el que estaba en producción entonces ahora está tomando, bueno, otros roles diferentes,
porque finalmente eso es adaptarse, eso es responder de una manera activa y proactiva por la empresa y por mi equipo y por mi trabajo, viéndolo siempre pues en doble vía para los dos, de un gana-gana como dices tú. Sí, así es. Y sobre todo que también hay una cosa que es importante, como yo les decía ahorita, esa cercanía y ese generar empatía, porque hay realidades familiares muy distintas, como lo hablábamos, ¿cierto? Entonces hay personas que tienen la responsabilidad con los hijos, la responsabilidad con el hogar, la responsabilidad con el trabajo, y hay una cosa a la que le tenemos que prestar mucha atención en el tema de salud mental, sobre todo al interior de las organizaciones, y muchas veces desde el riesgo psicosocial se habla de incapacidad silenciosa, ¿cierto? Y esa incapacidad silenciosa es como ese estrés que se vive de una forma crónica, que a veces nos acostumbramos inclusive a vivir en el estrés, ¿cierto? Todos últimamente, yo creo que es como una palabra muy de moda también, es estoy estresado, no tengo tiempo, qué estrés. Entonces nos acostumbramos también a vivir un mundo muy rápido, muy acelerado, donde el estrés hace parte de nuestra vida. En este momento, obviamente estamos a otro ritmo y el estrés puede ser diferente, pero ¿qué es lo que sucede con esas incapacidades silenciosas? Que de alguna manera la persona empieza a tener un estrés crónico, que es un estrés permanente, constante del día a día, no lo habla, no lo expresa, no lo manifiesta, siente una carga emocional muy grande y la persona termina desencadenándose con una cantidad de enfermedades que de alguna manera van a repercutir pues, más adelante, ¿cierto? Que pues, hay personas que pueden empezar a sufrir de hipertensión, que pueden empezar a sufrir de diabetes, que pueden empezar a sufrir problemas gástricos, muchas situaciones a nivel ya físico. Entonces también es importante que cuidemos eso, por eso lo que hablábamos ahorita de generar esos espacios de conversar, de poder expresar emociones, de que la gente sienta que lo puede hablar tranquilamente, porque muchas personas también tienen miedo a perder su trabajo. Entonces yo no voy a decir que estoy sobrecargado porque me van a despedir, o yo no voy a decir que es que tengo una tensión familiar muy grande en mi casa porque van a tomar decisiones conmigo, porque también está ese miedo en las personas de cómo cuido mi trabajo, ¿cierto? Entonces tengo que trabajar hasta la hora que sea porque cómo voy a perder mi trabajo en este momento, ¿cierto? Entonces también es como un llamado a tener esto en cuenta para evitar que eso suceda y de alguna manera proveer todos esos recursos, generar todos esos canales de conversación que son importantes. Y hay unas competencias del ser que también es importante empezar como a trabajar al interior de las organizaciones, que seguramente habían empresas que lo venían trabajando, pero igual es importante fortalecerlo. Habilidades como la adaptabilidad, como ese pensamiento creativo que hablábamos ahorita, como esa flexibilidad, esa innovación, ¿cierto? Esa comunicación remota pero ágil, porque todos estamos trabajando de manera remota, pero generar esos canales que generen como esa, que facilite esa agilidad y gestionar muy bien esa emocionalidad, ¿cierto? Porque eso va a favorecer tanto el bienestar de los colaboradores como también la productividad que la empresa necesita en este momento para poder salir adelante dentro de la crisis que se está generando. Pau, aquí nos hace un comentario Gloria y es que dice se debe trabajar de forma conjunta y debe haber mucha comunicación y reinventación y reinventar nuestro entorno. Así Entonces, es precisamente como definitivamente, digamos, en todos estos momentos de reto del entorno, pues es ir hacia adentro, que finalmente eso nos ha tomado por sorpresa y es ir adentro, pero es mirar con qué recursos contamos, comunicarnos con nuestro equipo, irnos fortaleciendo, porque parte del tema de la resiliencia, de ser resilientes, el componente más importante es el equipo y el apoyo social. Sí. O sea, si hay algo que nos hace resilientes, y el tema resiliente tiene que ver con la recuperación emocional después de un trauma, o sea, de una situación súper difícil para el ser humano, porque pues ahora estamos viendo una situación de salud mental, un tema de pandemia, pero obviamente a nivel personal todos hemos vivido crisis y todos de alguna u otra manera hemos tenido hechos traumáticos, porque es que el trauma es también muy individual. Para mí puede ser muy, muy traumático un robo, como para otra persona, obviamente, la muerte de una mascota o la muerte de una persona, o sea, es muy, muy subjetivo. Entonces, es como tenemos esa capacidad de salir victoriosos y fortalecidos de esa situación traumática, no estresante, sino traumática,
Y eso es lo que llamamos pues la resiliencia, pero entonces siempre es volviendo a nosotros mismos, recuperando la autoeficacia, recuperando la capacidad que tenemos y apoyándonos siempre en equipo. O sea, digamos que aquí el tema de comunicación, el tema de trabajo en equipo es súper importante y obviamente el tema de los líderes, o sea, de lo que es el empresario, el que está pues a la cabeza, los líderes y ese nuevo liderazgo y definitivamente en esos momentos tenemos que actuar muchísimo bajo el tema de la comunicación, de la motivación, de empoderar a la gente y lograr pues como unos objetivos conjuntos. O sea, miren que de verdad que este tema de reinvención, aunque suene muy cliché, sí en este momento se ha sentido y se ha sentido en todas las partes del mundo, porque es que nos ha llevado a tener unos cambios que yo creo que en otras circunstancias de pronto lo hubiéramos dejado para más tarde. Sí, seguramente era Entonces, así. yo estoy pues como en una posición muy optimista con respecto a todo este tema y es que obviamente pues tenemos que irnos todos juntos en esto. Sí, así es. Y lo que hablábamos ahora de que inclusive las empresas han venido madurando muy ágilmente en procesos que de pronto tenían visionados para un final de año, para el año entrante, para otro momento, y esto ha llevado a que sean mucho más rápidos y a que seguramente, como lo decías ahora, siempre las crisis han traído pues muchas cosas positivas y un gran crecimiento en el ser humano, tanto crisis que se han dado a nivel mundial como las crisis personales también. Todos nos vamos como aprendiendo, como creciendo, fortaleciendo a través de esos eventos que de alguna manera, como tú decías, son traumáticos, que no teníamos como visionados, que nos generan un cambio en el cual no podemos hacer nada y que nos llevan a fortalecernos. Entonces, yo pienso que a nivel interior de las empresas, aunque es un tema complejo, también se están viviendo grandes oportunidades y, y está movilizando ese deseo del ser humano de salir y de superar todas las adversidades que se presentan, ¿cierto? Y entender que esto no se va a quedar así, que va a pasar y que se van a ver el momento en que ya las cosas estén mucho más tranquilas, en que estemos mucho más acoplados a todos los eventos que se van generando, seguramente se van a ir recuperando experiencias muy positivas. Claro, y que finalmente desde el tema biológico, que era lo que queríamos también como enfatizar en el conversatorio, y desde el tema psicológico, siempre las crisis lo que hacen es conectar con la creatividad, y eso es un fenómeno neurológico. Entonces, por eso lo que hemos visto es que ahora hay muchísimo, o sea, estamos con el tema de la innovación, de crear cosas diferentes, y sí o sí buscar una salida, que era lo que tú decías ahorita del tema de la adaptación. Pues primero paso como esa etapa de que tengo que aceptar que las cosas no las puedo cambiar, que las cosas no son siempre como yo quiero y como me las planifico. Y después pasar como a ese punto donde yo quiero y necesito volver otra vez a mi zona de bienestar, porque yo no me puedo quedar como en esta zona de inconfort, de desasosiego y incertidumbre permanentemente, porque tampoco es sano. Entonces, Claro. volver otra vez como a recuperar un punto de confort y volver otra vez a esa zona de confort en lo que nos estamos moviendo todo el tiempo entre zona de confort y nuestra zona de crecimiento, donde no nos sentimos tan cómodos, pero donde crecemos mucho. Entonces, es la salida sí o sí de innovar. Y mira que nosotros lo hemos visto pues en las empresas que hemos ido como acompañando en este tiempo a nivel pues remoto y a nivel de experiencia también personal, como que desde la empresa pues que yo tengo con mi esposo, los eventos se cancelaron. Nosotros teníamos un tema de varias líneas de negocio, pero había una que era como la más importante y esa fue la que definitivamente pues se canceló. Entonces tuvimos que acelerar procesos y generar desde el tema de consultoría, que nosotros ya lo veníamos obviamente trabajando, e implementar acciones distintas. Y ahora lo hablamos, mira, nosotros no habíamos hecho esto, y obviamente nos estamos también todos reinventando. Entonces, es un proceso en el que estamos todos y que psicológicamente estamos en capacidad todos de hacer o de aprenderlo a hacer y detectar
pues en nuestro círculo más cercano de colaboradores, del tema de la empresa y en temas de familia también, aprovechando el tema de que estamos en la casa, y es ir acompañando el proceso de otros, porque uno ve que en temas de resiliencia e inteligencia emocional hay personas más adelantadas que otras. Entonces también es ir acompañando a los otros como en ese crecimiento, porque hoy sabemos que se puede perfectamente desarrollar, y es llegar como a ese punto de bienestar en donde obviamente como empresarios necesitamos el tema de productividad, el tema de rentabilidad, y también desde la parte de los colaboradores es importante que tengan un bienestar y que no lleguemos al punto tampoco de tener que enfermarnos a nivel psicológico y que lleguemos a este tema de salud mental tan delicado. Entonces, es como ir logrando pues como ese equilibrio entre esas dos partes. Eso es como el gran reto. Sí, es verdad. Ese es el llamado que tenemos hoy. Yo creo que la invitación es a mirar y a identificar, como hablábamos ahorita primero, cómo lo están sintiendo ustedes, o sea, cómo esos líderes que de alguna manera pues reflejan a sus colaboradores también seguridad o inseguridad, tranquilidad o intranquilidad. Entonces, desde ese rol de líderes, ser muy conscientes, como hablábamos ahorita, cómo estoy asumiendo ese cambio, qué actitudes estoy transmitiendo a mi equipo, porque las emociones también se contagian de alguna forma. Entonces, es muy importante reconocer cuáles son esas emociones que yo estoy contagiando a las personas que están conmigo y cómo dependiendo también de esas emociones, de esa actitud, de esa manera de vivir los cambios, pues va a ser la forma como el equipo y las personas que están conmigo también de alguna manera se puedan ajustar a todo lo que se genera buscando ese bienestar común. Paola, mira, por acá tenemos una pregunta muy interesante. Sí. Para los que también quieran ir participando, vamos a irle dando pues como entrada a las preguntas, y nos dicen cómo creemos nosotras que va a ser el comportamiento de las personas después de esta cuarentena cuando volvamos otra vez a la normalidad, cuando ya por lo menos podamos salir de la casa. Entonces, ¿cuál sería como ese comportamiento? Es que yo creo que depende de muchos factores, miren. Por un lado, por eso es importante, yo creo que si empezamos a fomentar un tema de autocuidado, ¿cierto? De autocuidado al interior de la organización, cuando hablábamos ahorita también del tema de esa cultura que se adapta no solamente a la cultura a nivel de valores, sino que ya también hay una cultura a nivel del autocuidado, cómo voy a cuidar de mí y cómo cuido también del otro, ¿cierto? Cómo cuido de mi compañero, cómo cuido cuando llegue a mi casa con mi familia, cómo tengo que ser consciente de que hay una realidad, que no es tenerle miedo a lo que está sucediendo hoy, sino que también pues, ser realistas, o sea, tenemos una situación con un virus que no va a parar en este momento, que mientras de alguna forma se identifican tratamientos o vacunas o como humanos nos vamos acomodando a esta realidad, pues obviamente no vamos a estar un año encerrados o 2 años encerrados, tenemos que irnos reintegrando poco a poco, seguramente, pero yo creo que hay un tema que es importante generar esa conciencia de autocuidado, ¿cierto? Porque todos reaccionamos de una forma distinta, ¿cierto? Entonces, hay personas que dicen, no, es que yo veo a alguien en la calle y me da miedo, ¿cierto? Entonces seguramente nos va a dar miedo, pues vamos a tener ciertos cuidados, pero como les digo, yo creo que más que el miedo es generar ese autocuidado propio y ese cuidado del otro, ¿cierto? Y ese comprender que obviamente las dinámicas al interior de la empresa pues van a cambiar, ¿cierto? Esas reuniones de pronto masivas ya no van a poder ser, de pronto va a tocar hacer reuniones con más pocas personas, de pronto nos va a tocar utilizar más herramientas tecnológicas como lo estamos haciendo hoy, de pronto la digitalización de procesos vaya a llevar a que haya personas que trabajen por más largo tiempo desde forma remota o desde el teletrabajo, de pronto a nivel social tampoco vamos a poder estar en espacios donde haya mucha gente, entonces yo creo que es irnos acomodando a esta nueva realidad, entendiendo que hay cosas que van a cambiar y que por eso es importante esa aceptación, ¿cierto? Porque en la medida en que aceptemos, también nos autocuidamos, ¿cierto? También generamos como ese propio bienestar y ese bienestar del otro. Así pues como de alguna manera lo veo yo y creo que eso de alguna manera facilita. Obviamente habrán personas que se adapten mucho más fácil que otras y seguramente van a haber situaciones
que en algún momento nos puedan generar un mayor esfuerzo, ¿cierto? Porque siempre que hay cambios, eso también implica ciertos esfuerzos. Para algunos les cuesta más, otros de pronto no tanto, pero yo creo que sí, sí es ir promoviendo como ese tema de autocuidado y ese tema de posibilitar que ciertos entornos se puedan hacer de una forma diferente. Claro, y también como lo estábamos explicando, y es que como ha sido una cuarentena larga, pues o sea, realmente esto se ha ido extendiendo. Entonces sí entendemos que a nivel psicológico de las etapas de adaptación que yo les hablaba ahora, y es que ya hay un camino adelantado con el tema de la adaptación. O sea, sí que al principio fue un tema muy complejo para todos, en mayor o menor medida. El tema de que nos cambió el entorno 100% y que el 2020, como dicen por ahí en todos esos memes, pues que mi querido 2020, todas las cosas nuevas que me trajiste. Entonces, es un poco también que la cuarentena alargada nos ha permitido, lo que tú dices, ir pues concientizándonos del tema del autocuidado, de una forma obligatoria, porque pues la cuarentena es obligatoria. Entonces de tener mucho cuidado con la salud de nosotros y sobre todo generando también un poco de miedo respecto a contagiar a personas que nosotros queremos. Claro, Eso ha sido una buena claro. estrategia pues también a nivel psicológico, el tema del contagio. Entonces, para que nos cuidemos un poquito más, porque finalmente hay veces de pronto no tomamos conciencia si no tenemos esas emociones negativas. Y obviamente ya nos hemos ido conectando con esa parte estratégica, con esa parte más racional, en donde ya hemos creado unos planes diferentes, que son unos planes más a corto plazo, de reacción inmediata, de ver cómo vamos modificando nuestros hábitos, la cultura interna de la empresa, pues como qué cambios tenemos que hacer en esos hábitos, en la forma como diariamente nos estábamos comunicando, porque necesariamente lo que sí sabemos desde el área médica es que esto va a ser un proceso que nos va a acompañar pues mínimo todo el año. Así Entonces es. es un reajuste total, pero sí de acuerdo a los tiempos nos ayuda mucho el salir ya con un reajuste mental para ir afrontando esos cambios de una manera ya diferente. Claro, claro que sí. Y empezar a promover también como un panorama esperanzador, como les digo, en la medida en que nos vamos adaptando a hacer las cosas de una forma distinta, eso también pues va posibilitando como tener un panorama más esperanzador de la situación. Claro, y lo dice acá uno de nuestros queridos asistentes, es también a valorar muchísimo, y lo hemos hablado pues aquí entre amigos y en familia, es que uno a veces no valora lo que tiene, sino de pronto hasta que lo pierde, ¿cierto? Entonces, es que nuestro sentido de apreciación y de valoración también va en aumento, pues, de nuestra familia, de la De salud la salud. que hoy tenemos, pues que no nos ha tocado, pues como, por lo menos los que estamos aquí, no, y la idea pues es que cada vez nos cuidemos más. Entonces es un tema también de valoración por nuestro trabajo, de valoración por nuestros compañeros que antes veíamos y ahora ya tenemos otra forma de relacionarnos, pero también es ese tema pues como de valoración. Así es. Por aquí, Pau, también nos preguntan cómo generar una cultura organizacional donde el empleado sea pues como más valorado. Hay un colaborador por ahí que nos Ahorita, está preguntando. ahorita hablábamos, yo creo que la importancia de ese reconocimiento por parte de los líderes, ¿cierto? Cuando hablamos del tema de cultura, pues hablamos de todo el tema, de alguna forma, de valores, de conductas, de comportamientos que se van generando desde todas las personas de la organización, ¿cierto? Entonces yo creo que tú hablabas de cómo hoy tenemos que valorar o valoramos muchas cosas que de pronto antes las veíamos muy simples, ¿cierto? Entonces para algunos líderes de pronto era muy normal que su gente simplemente trabajara y cumpliera con unos objetivos. Yo creo que hoy el llamado también es a reconocer cómo cada una de esas personas está dando lo mejor de sí. Algunos, tú hablabas ahorita de un mecanismo que a nivel psicológico puede llevar a una parálisis, ¿cierto? Que es la ansiedad, y es identificar, si no estoy obteniendo de esa persona lo que esa persona ha sido, pues qué es lo que me la está llevando a eso. ¿Será que
que esa ansiedad de alguna manera le está generando una parálisis, o por el contrario, la ansiedad nos está llevando a movernos y a generar esa creatividad en muchas situaciones. Entonces yo creo que es más generar una cultura basada en el reconocimiento, en el acompañamiento, en el empoderamiento, en la confianza, en tener una retroalimentación constante, en ver que si el otro, como les digo, de pronto no estoy recibiendo del otro lo que espero, pues venga, sentémonos y conversemos y miremos qué está pasando y cómo podemos lograr esto juntos. Y si lo estoy obteniendo, pues qué rico reconocer esa labor, porque es un salir adelante entre todos, ¿cierto? Entonces creo que eso facilitaría mucho una cultura que posibilite esa motivación o esa valoración del otro. Y lo que tú decías, o sea, finalmente pues es un proceso de adaptación y la cultura también tiene que tener un proceso de regeneración y reinvención dentro de las empresas, como todos los procesos. Así Entonces, para ir terminando, para que no nos volvamos muy cansonas a esta hora, queríamos contarles pues como a todas las personas que hoy nos acompañan, que hemos querido ajustar como algunos temas también de este conversatorio para darle un poquito de continuidad al tema empresarial y ver cómo manejar pues ciertos procesos de una manera precisamente lo que hablamos, más ágil, el tema del teletrabajo, el tema de la digitalización, el tema digital, o sea, de cómo hacer ese tema de marketing digital, de estrategia. Entonces, desde el equipo que nos acompaña, el del equipo interdisciplinario con el que hacemos pues como todo este acompañamiento a las empresas, hemos querido como compartir otros 3 conversatorios, así como este, pues como muy conversadito, en donde toquemos otros temas que son importantes en este momento. O sea, el primero lo habíamos dicho como desde el tema de la salud mental, porque pues para nosotros como equipo y como psicólogas clínicas, pues obviamente es la piedra angular. Y si algo nos está enseñando, pues como toda esta situación, es que yo pienso que es la base sobre la cual debemos construir nuestra productividad y nuestras empresas. El tema de la salud. Y de aquí en adelante, obviamente, todo ese pensamiento estratégico y creativo y contar como con el apoyo del tema de nuestros comunicadores, de la parte digital, de la publicidad, de la creatividad, de la parte de los procesos, cómo dar muchísimas más herramientas desde cada uno de esos saberes diferentes, de una manera como integral, cómo hacer una integralidad de todas esas disciplinas para tocar este tema y darle pues como muchas más herramientas a las personas que hoy están acá y que nos han querido como acompañar. Entonces era también como la invitación hoy. Les estaremos también pues comunicando cuál sería el próximo para que nos acompañen y vamos construyendo pues también juntos como estas estrategias que nos ayudan pues nos ayuden a salir muy favorecidos pues y aprovechar todas las oportunidades que nos ofrece la tecnología y el tema digital y la comunicación y el tema del liderazgo y de la innovación hoy por hoy. Entonces, como sacarle el mayor provecho a este grupo que hoy está acompañándonos. Claro que sí, muchísimas gracias a todos por haber aceptado la invitación, por haberse conectado en este momento con nosotros. Esperamos que de alguna manera, pues lo que hablamos como durante este espacio, pues les aporte dentro de todo este proceso que de alguna manera han estado viviendo y hemos estado viviendo, y esperamos pues que de alguna forma en los próximos conversatorios también puedan participar y tener otras herramientas diferentes desde otros saberes. Aquí quedaron unas preguntas, no quería que se fueran pensando que no atendimos todas sus preguntas, pero como para no alargar más como la invitación y el conversatorio, internamente en el correo en que se inscribieron pueden hacer alguna pregunta, alguna inquietud, si requieren pues como alguna información adicional o aclaratoria con lo que trabajamos hoy, con muchísimo gusto. Entonces, como para no alargarlo, porque veía otras preguntas en este momento, Pau, pero ya nos alargamos mucho. Entonces,
yo dejo como abierta pues como la puerta para el que quiera hacer alguna pregunta puntual, pues aquí estamos nosotras como para Claro que atenderlo. sí, claro Y que sí. obviamente a los correos, pues a los que les llegaron estas invitaciones, pues obviamente están súper invitados pues para dentro de 8 días. Igual ya les estaremos contando cuál sería el tema que vamos a enlazar con este, porque la idea es como contar una misma historia de apoyo pues a las empresas, pero en 4 momentos diferentes y ayudar. Yo creo que todos nos tenemos que acompañar. Así es. Entonces estaremos atentos a responder esas preguntas. Muchísimas gracias de nuevo. Una feliz noche a todos y Igualmente, muchas a gracias. Y a todos. ti también, Paola. Gracias. Mil gracias a ti también. Gracias, Chao, que estés muy chao. bien. Lo mismo, gracias.